verdadera fidelidad en nuestras relaciones con los demás, especialmente en nuestra familia, se nutre del amor de Dios en nosotros. ¿Se recuerdan lo que les estábamos diciendo nosotros hace apenas unos minutos? Si nosotros no ponemos a Dios como el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestras relaciones, nunca vamos a poder nosotros lograr el éxito que el Señor tiene destinado para cada uno de nosotros. Necesitamos que Dios siempre está en el centro de nuestras relaciones. Debemos nutrirnos del Señor constantemente. De otra manera, no lo vamos a lograr. Cada vez que cumplimos nuestras promesas y somos leales los unos a los otros, demostramos en la práctica que tenemos el fruto del amor de Dios en nuestros corazones. Cuán importante es que nosotros primero conozcamos al dador de la promesa, ese dador de promesas, para que entonces podamos disfrutar de los frutos del Espíritu. Somos muy buenos para hacer promesas, ¿verdad? Pero no siempre somos buenos para cumplirlas, especialmente cuando vienen las luchas y las tribulaciones de la vida. Y no solamente, mis hermanos, en eso. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si eso ocurre aquí, pero en el país donde yo estoy ocurre. Cuando nosotros hacemos la promesa a principio de año de que vamos a servir al Señor en el ministerio que nos han asignado, y entramos el primer mes y el segundo mes y el tercer mes con una fuerza descomunal. Nadie nos detiene, nadie nos para, estamos temprano, llegamos cuando se nos pide, cuando nos toca trabajar, ahí estamos en primer lugar. Pero después de 4, 5 meses, 6 meses, como que comenzamos, ¿no es cierto?, a disminuir esa intensidad. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo la fidelidad, el fruto del Espíritu. Necesitamos, mis hermanos, nosotros recordar que la promesa que hacemos no es al pastor, no es a los líderes de la iglesia, sino es ¿a quién? A Dios. Y el Señor todos los días fielmente me despierta en la mañana. Todos los días fielmente provee de alimento para mí. Todos los días me permite respirar. Todos los días me permite realizar todas mis actividades. El Señor es fiel. Espera que nosotros también seamos fieles, ¿cierto? Claro. Desafortunadamente, dice, muchos hogares sucumben a situaciones como estas. Y eso, mis hermanos, es una tristeza. El ejemplo perfecto de fidelidad y amor lo encontramos en las actitudes de Cristo, en el Getsemaní. Su agonía era tanta que dice la palabra de Dios que sudaba gotas de sangre. Usted sabe, cuando una persona presenta este tipo de estrés, dice que puede llegar a sudar gotas de sangre. Cristo Jesús soportó y sufrió al máximo. ¿Y solamente por quién? ¿Por quiénes? Para que nosotros hoy tuviésemos la promesa de la salvación y la vida eterna. La fidelidad, mis hermanos, de Cristo Jesús a toda prueba, dándonos ejemplo a nosotros para hacer como Él hizo. Cada uno de nosotros tiene la opción de caminar por el Espíritu, de acuerdo a Gálatas 5, 22, 23, o de participar en las obras de la carne, versículos 19 al 21. ¿Qué es lo que nosotros, qué camino vamos a elegir? Nosotros decidimos. El Señor nunca nos va a forzar a hacer nada. Caminar por el Espíritu significa que caminaremos ¿en qué? En obediencia. Significa que vamos a dejar que el Señor marque el camino hacia donde debemos nosotros llegar. ¿Cómo podemos ustedes y yo producir este maravilloso fruto de fidelidad para conseguir relaciones interpersonales armoniosas y felices? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, como cada noche, comunícate con la fuente del amor verdadero. ¿Quién es nuestra fuente de amor verdadero? ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? En segundo lugar, piensa y ora antes de hacer promesas. Cuando nosotros nos vamos a comprometer a algo, tiene que ser un sí, porque va a ser sí siempre.
Y si no, mejor decir, ¿sabe qué? Yo por ahora no puedo, pero no estoy fallando entonces, ¿verdad? A una promesa. Tenemos que mantener nuestra promesa. Confía siempre en así dice el Señor. Construye tu fidelidad a partir de las pequeñas cosas. Desconfía de ti mismo, mis hermanos. Nosotros podemos ser el peor enemigo de nosotros. A veces tenemos todo el deseo, pero nos falla el yo interior, ¿verdad? Y entonces le fallamos al Señor. Eso es lo peor. Le fallamos al Señor. Busca el contentamiento. Y si nosotros, mis hermanos, hacemos esto, vamos a poder entonces manifestar los frutos del Espíritu. Las bendiciones de Dios son la respuesta a nuestra fidelidad. Cuando nosotros somos fieles y regresamos al Señor, lo que a Él le pertenece, adivinen qué va a pasar. El Señor va a ser más fiel aún con nosotros, ¿verdad? Y nosotros les podemos contar historia tras historia y tras historia. Nos tendría que invitar otras 3 semanas para venir de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, a pesar de nuestras, usted sabe, el pastor no siempre recibe el mejor sueldo, pero somos gratificados grandemente por el Señor. Mi esposa hasta ahora es que está trabajando. Siempre el Señor me permitió a mí proveer para la familia, pero nunca nos faltó, nunca nos faltó. Cuando estaba yo por decidir si irme de pastor o seguir trabajando como, yo trabajaba como gerente de restaurantes en los Estados Unidos, pero yo me encontré en un momento de mi vida en donde yo dije, Señor, me siento dividido, te estoy dando el 50% a ti y el 50% a mi patrón. Y estoy mal. No, yo no puedo vivir así. Entonces yo dije, Señor, tú tienes que indicarme el camino que yo debo de seguir. Y yo busqué la respuesta del Señor y el Señor me dio la respuesta. Y saben una cosa, el Señor al yo ir y buscar, se manifestó de una manera increíble. En otra ocasión les voy a contar, así que tienen que invitarme otra vez. Les voy a contar mi testimonio porque si no me tomaría toda la hora. Pero miren, solamente les puedo decir, el Señor me dijo a mí, me indicó, tú no te preocupes, yo voy a proveer para todas tus necesidades. Y por la gracia de Dios, mis hermanos, nuestros hijos ahora están estudiando ya su maestría. Nuestra hija ya es bióloga y ellos no pagaron ni un 5. El Señor proveyó para nosotros. Vivimos en situaciones apretadas, difíciles, donde el Señor literalmente nos envió un ángel para proveer de lo que necesitábamos, ahí en la puerta de nuestra casa. La fidelidad, mis hermanos, es un sello característico del Hijo de Dios que confía en el Señor y que espera en la segunda venida de Cristo Jesús. Así que seamos fieles, mis hermanos. El Señor nos paga el doble y el triple. Y no lo haga por eso, sino para que pueda tener una comunión viva con el Señor. Entonces, si somos obedientes a Dios y a sus orientaciones, sin embargo, esto solo es posible a través de una relación íntima con el Señor. De esa manera, mis hermanos, nosotros vamos a poder ver el Señor obrando en nuestra vida de una manera especial. Obreros evangélicos, termino con esta cita, esta parte de la presentación. Necesitamos, dice, constantemente una nueva revelación de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros necesitamos una nueva revelación de Cristo constantemente? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos su palabra y cuando nosotros compartimos la grandeza de Cristo Jesús con aquellos que no conocen a Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros vamos a tener constantemente una revelación de Cristo Jesús y Él nos va a indicar cuál es el camino. Además, cuando alguien viene a los pies de Cristo Jesús, porque como el tuyo. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a pedir que nos pongan la presentación número 8.
¿Ya estamos ahí? Gracias. Muy bien. Entonces, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, ahora vamos a hablar de una fruta que es mi favorita. Y la favorita de nosotros en casa. Nosotros en casa, cuando hay mangos, ahí sí se armó Troya. Porque si se los acabaron y alguien se quedó sin comer, entonces sí se pone calientito el asunto. Otra vez, ahí está. Bien, vamos a hablar de rituales. Hablamos de la templanza son el autocontrol o el dominio propio, que al ser términos más conocidos los usaremos a lo largo de este tema. A estos frutos espirituales los vamos a representar con la fruta llamada el mango, ¿verdad? Y las mangas. ¿Quién que se consume? Y saben que a mí me gusta comérmelo así. Exactamente, así lo hacemos en cuadritos. Nomás lo voltea usted y entonces se lo empieza a comer. O también me gusta comer el mango, quitándole la parte de arriba y entonces le quita usted de la piel y se lo empieza a comer. Y para que un mango sepa rico, usted tiene que, mire, le tiene que escurrir, le tiene que caer la mano, usted se pone pegajoso, pero así se tiene que comer el mango. Por eso me gusta representar al mango con este fruto del espíritu, porque así tenemos que ser nosotros. Miren, cuando nosotros manifestamos este fruto del espíritu, entonces la gente va a decir, ay, mira qué sabroso, qué rico, yo quiero ser así. Exactamente. Entonces, el mango, mis hermanos, se destaca por tener mucha pulpa, así como agradable aroma y color. La pulpa puede ser consumida directo de la fruta o utilizada en la preparación de recetas tanto dulces como saladas. Okay. El consumo de mango es beneficioso para la salud, ya que es rico en vitaminas, minerales y fibras. Su consumo ayuda a la salud de los ojos y la piel. Hay que comer mucho mango los que usamos lentes, ¿verdad? Para a ver si se nos quita ese problema. Al buen funcionamiento también del intestino y a la prevención de algunas enfermedades como el cáncer. Contiene antioxidantes y su alto contenido en fibra proporciona saciedad. Si usted quiere sentirse satisfecho, usted cómase un mango grande. Y usted, perdón, una manga. Y entonces usted va a pasar mucho tiempo sin sentir apetito. Así que si ustedes que tienen mangos aquí en abundancia, nosotros allá son muy caros y son muy raros. Y lo que nos llega allá es congelado de todo el trayecto hasta allá, ya no sabe, tan dulce. Yo aquí he comido mangos y están deliciosos. Así que gócense, por favor, disfrútenlos. Cultivando el dominio propio. Según el diccionario en línea, la mansedumbre es la característica o condición de lo que es manso. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad en el carácter o en el trato. Falta de agitación, sin prisas, desprovisto de inquietud, tranquilidad o suavidad. Cuán difícil, ¿no es cierto? A veces es mantener la calma en situaciones complicadas, ¿verdad? O se nos hizo tarde para ir al trabajo y ábranse porque yo voy aquí. O situaciones que ocurren muchas veces en nuestra casa y perdemos la paciencia, el dominio propio. Se nos olvida que el Señor Jesucristo, quien ya nos adoptó como hermanos suyos, nos ha dado el fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos que manifestarlo, tenemos que ponerlo en práctica.
Así que esta semana, mis queridos, ha sido un repaso para cada uno de nosotros de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha traído a nosotros. Y yo digo nos ha traído porque mi esposa y yo también aprendemos. Cada vez que nosotros vamos, presentamos, platicamos, también aprendemos, porque el Señor siempre tiene palabra para nosotros. Bien, ciertamente la mansedumbre está relacionada con el autocontrol, pues en muchas ocasiones de ira, peleas o crisis, controlar las emociones, y aunque esto requiere de un esfuerzo gigantesco, podemos lograrlo solamente a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Cuando usted siente que la ira, el enojo, usted está sintiendo que algo calientito comienza a correrle, acuérdese de Cristo. Y dígale a Cristo, Señor, sálvame, ayúdame a controlar. Muchas personas ya son de naturaleza y temperamento mansos, lo que facilita el autocontrol. Sin embargo, hay otras con un temperamento muy difícil de tratar. Son impacientes, coléricos y que tienen muchas dificultades para controlarse en situaciones delicadas y difíciles. ¿En cuál grupo se encuentra usted? ¿En cuál? ¿En el de los mansos o en el de los coléricos? ¿En cuál? Continuamos. Independientemente de cuál sea el temperamento, la presencia del Espíritu Santo diariamente en nuestra vida hará toda la diferencia en la forma en que reaccionamos y lidiamos con los imprevistos. Es por eso que es sumamente importante pedir el Espíritu Santo diariamente en nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que se estaba diciendo? Si queremos mantener esa conexión, necesitamos diariamente tener ese tiempo especial con el Señor y pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda darnos la bendición que el Señor desea darnos cada día a través de una relación íntima con Él. Desde la única manera que nosotros podremos recibir la bendición del Espíritu Santo diariamente en nuestra vida. En la carta de Pablo a los miembros de la iglesia de Éfeso, él aconseja con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, y notemos que dice el apóstol, soportándonos, no dice armándonos unos contra otros, dice soportándonos en amor, amándonos. Entonces, de esa manera, mis hermanos, nosotros vamos, claro, con paciencia, los unos a los otros, estar en control. La persona que produce este fruto de amor, el dominio propio, se describe como alguien que vive en su círculo de control, que es consciente de sí mismo, que entiende que la única persona que puede controlar es a él mismo. A veces nosotros tenemos la tendencia a ser controladores y es cuando tenemos problemas, pero es cierto, a quien realmente debemos controlar es a nosotros. Tenemos que controlar nuestra lengua, tenemos que controlar nuestra mirada, tenemos que controlar nuestro comportamiento, tenemos que controlar aún nuestros pensamientos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, a donde nosotros vamos. Necesitamos nosotros poner ese control, porque solamente nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos con la ayuda del Señor. A otras personas, bueno, el Señor también puede ayudarles y tenemos que orar por ellos. Si estamos bajo el control del Espíritu Santo, aprenderemos todos los días a tener un mejor control de nuestras emociones y nuestras respuestas. Por eso Jesús dice la palabra de Dios que pasaba tiempo en oración con su Padre, todos los días, porque él sabía que iba a salir a enfrentar el mundo y todos los problemas. Necesitaba, ¿no es cierto?, de recibir el Espíritu Santo todos los días, para que entonces el Señor, su Padre, pudiera ayudarle. Como resultado, habrá más armonía y paz en el trato con las personas. No es una tarea fácil, especialmente para aquellos con un temperamento más fuerte. Yo no los conozco bien a todos, pero tenemos todo tipo de temperamentos aquí, ¿no es cierto? Se dice que son 4. Yo no sé en qué categoría esté usted, pero por ejemplo, los que somos coléricos como yo, tenemos que aprender a controlar, ¿no es cierto?, nuestro carácter. Tenemos que pensar más de 2 veces antes de lanzar una respuesta. A veces uno lanza, a veces uno piensa
Y cuando uno suelta, lo que suelta es una bomba de neutrones y uno puede causar mucho daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos. Tenemos que pensar, tenemos que tener ese cuidado. ¿Cuál es el secreto? Dice, esta tarea no es fácil. ¿Cuál es el secreto para que nosotros podamos hacer eso? Bueno, buscar ayuda divina diariamente y si es necesario, buscar ayuda profesional. Muchas veces nosotros podemos estar aquejando una situación que ya es médica, que necesitamos ayuda profesional, ¿verdad? Es necesario que reconozcamos y entonces busquemos también esa ayuda profesional para salir de ese estado en el cual nos encontramos. En el contexto familiar habrá diferencias de opinión sobre el mismo tema y puntos de vista opuestos, incluso si los cónyuges tienen la misma cultura, la misma religión, crecieron en la misma región o incluso en la misma comunidad. Esto casi siempre provocará conflictos en el proceso de construcción de la vida cotidiana del matrimonio. Dentro del matrimonio, dentro de la familia, siempre va a haber diferencias, porque todos somos diferentes, todos percibimos las cosas de manera diferente, pero si permitimos que el Espíritu Santo tome control de esa situación, entonces vamos a llegar a un puerto mucho más feliz. Por eso es importante que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros para que podamos producir esos frutos. Antes de contestar airadamente, nosotros vamos a pensar, Señor, por favor, refrena mi lengua para que yo no pueda herir a la persona que más amo, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos sin la intención de herir, pero cuando no pensamos lo que vamos a decir, entonces ya cuando soltamos la palabra, pues ya no puede venir de regreso, ¿verdad? Y a veces, y si usted es muy orgulloso y no le pide, no le gusta pedir perdón, es peor todavía, ¿verdad? Entonces, pensemos. Sin embargo, si estamos llenos del Espíritu de Dios, podemos construir un ambiente familiar más armonioso, donde la mansedumbre y el dominio propio serán ingredientes esenciales para una atmósfera familiar de cordialidad, respeto, en lugar de actitudes de arrebato, de ira y ambición egoísta. Mis hermanos, esto es muy serio. Y miren, yo les voy a contar una experiencia que a un servidor le tocó vivir en una iglesia, en un distrito hace ya algunos años. Teníamos nosotros una reunión de negocios y nosotros oramos para que el Espíritu Santo dirigiera, él estuviera en control de lo que estaba pasando allí y comenzamos a tratar 2, 3 temas. No logramos avanzar mucho, 20, 25 minutos. Y de repente se levanta una persona por allá y empieza a apuntar a alguien y comienza el otro a contestarle. Entonces eso se convirtió en un tiroteo. Nuestros jóvenes estaban presentes allí y ellos estaban observando todo. Por eso yo les cuento esto, mis hermanos, para que no nos suceda. Yo cuando vi que eso estaba así y que se estaba poniendo muy feo, yo les dije, bueno, hermanos, esta reunión se terminó. El Espíritu Santo hace tiempo que se fue de aquí y no podemos hacer nada. Se terminó. Los jóvenes bajaron. Ellos estaban afuera comentando y me acerqué a ellos y me dijo, pastor, mire, dice, si no se pueden poner de acuerdo entre ellos, dice, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder trabajar con ellos? Mis hermanos, nosotros, miren, somos espectáculo al mundo y nosotros queremos dejar el ejemplo a nuestros jóvenes para que puedan ellos en el futuro próximo, si no es que ya ahora, llevar a cabo al frente una iglesia saludable, llena del Espíritu Santo. Pero si nosotros como adultos no sentamos ese precedente, nuestros jóvenes, adivinen qué van a hacer. Vamos a perder la confianza de ellos. Y nuestra iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia que Dios nos ha encomendado, se va a ir a pique. Así que, mis hermanos, es necesario, es urgente que el Espíritu Santo se pueda manifestar no solamente en nuestros hogares, sino también en la iglesia. Pero si se manifiesta en nuestro hogar, vamos a traer también ese Espíritu aquí
a nuestra iglesia. Y vamos a tener iglesias vibrantes, llenas, donde se viene a alabar y a glorificar el nombre de Dios, que al final de cuentas es lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Bien, ya me extendí un poquito. Cuando hablamos de mansedumbre, el nombre bíblico que se nos viene a la mente es el de Moisés. Su historia es una verdadera inspiración. Él fue uno de los más grandes líderes del pueblo de Dios, que tuvo la difícil tarea de dirigir la salida del pueblo de Israel del cautiverio egipcio y conducirlo a la tierra prometida. Para lograr los planes de Dios, Moisés tuvo que soportar todo, incluyendo acusaciones falsas, murmuraciones injustificadas, orgullo y envidia, fuera y dentro de su propia familia. A veces, mis hermanos, cuando nosotros servimos al Señor de corazón, vamos a ser calumniados. Pero ¿saben una cosa? El Señor todo lo ve. El Señor está en control. El Señor está con nosotros. Si nosotros estamos caminando el camino del Señor, el hombre no debe preocuparnos, porque estamos del lado de la justicia. Y eso es lo que debe de mantenernos y sostenernos en todo tiempo. El enemigo de las almas sabe que los conflictos y problemas no resueltos en nuestra vida familiar son una poderosa herramienta para la destrucción de ella, dificultando nuestro caminar cristiano hacia el cielo. No demos oportunidad a Satanás jamás, jamás. No le demos ni siquiera un pequeño espacio, porque Satanás se va a meter por allí y va a destruir, porque esa es su obra, destruir y acabar lo que Dios ha hecho y construido. El discurso maestro de Jesucristo, página 19. La mansedumbre de Cristo manifestada en el hogar y en la iglesia, agregaría aquí, hará felices a los miembros de la familia. No incita a los altercados, no responde con ira, sino que calma el mal humor y difunde una amabilidad que sienten todos los que están dentro de su círculo encantado. Donde quiera que se la abrigue, hace de las familias de la tierra una parte de la gran familia celestial. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros deseamos formar parte de esta familia celestial? Y saben una cosa, dos cosas bien importantes. El Señor está dispuesto a darnos de su Santo Espíritu. El Señor tiene el Espíritu Santo disponible para cada uno de nosotros, para quien se lo pida de corazón y lo desee de corazón. Y el Señor desea que todos, cada uno de nosotros, algún día podamos reunirnos en el cielo y cantar aleluyas y alabanzas al Señor. Ese es el plan maravilloso de Dios. ¿Cómo podemos producir estos maravillosos frutos espirituales, la mansedumbre y el dominio propio en nuestra vida familiar? ¿De qué manera? Desarrollar, estas se las dije todas las noches, para ver si se la aprendían de memoria. Desarrollar una comunión con la fuente del verdadero amor. Hablar con amabilidad y cortesía. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta ser amables? ¿Qué nos cuesta ser corteses? Si no tenemos la costumbre, hay que practicar hasta que se nos haga un estilo de vida, ¿verdad? Y yo le garantizo que en lugar de tener 3, 4 personas a su alrededor, va a tener usted muchas más, porque usted va a ser una fuente de bendición. Y es lo que el Señor desea que nosotros seamos. En tercer lugar, aprenda a ser más tolerante y flexible, sin renunciar a los principios bíblicos. Claro, es importante, mis hermanos. Si nosotros vemos que alguien está caminando apartado de Dios, bueno, entonces tenemos que ser firmes, ¿verdad? Porque el Señor así lo ha establecido. Pero si nosotros nos irritamos solamente porque sí, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser flexibles, hay que escuchar, hay que prestar atención. Practiquemos la empatía, ¿verdad? Cuando alguien está pasando por una situación complicada, difícil, usted esté allí para la persona y eso le va a ayudar a moldear su carácter. ¿Saben? Un servidor estuvo sirviendo 3 años como capellán en uno de los hospitales
y para mí fue una experiencia maravillosa. Yo estaba trabajando, tenía mis iglesias, pero estaba ayudando yo era capellán, pero yo atendía a las personas que estaban a punto de morir. Yo llegaba a veces 2, 3 horas y fallecían, o 2 semanas, me tocó ver milagros también, pero el Señor permitió, yo creo así, el Señor permitió que yo hiciese ese trabajo para que yo pudiese mejorar en muchas áreas. Y ya yo le he dicho a mi esposa, cuando se termine, que yo me tenga que retirar como pastor, yo voy a ir a servir como capellán, porque a mí me encantó esa experiencia. Eso como que suavizó mi espíritu. El Señor como me dijo, mira, Víctor, tú tienes que aprender a ser manso, a ser paciente, a ser más amante, a ser más amoroso, a ser más cuidadoso, a tener cuidado con lo que dices. Y ha sido un proceso largo, pero todavía estamos en el camino y el Señor sigue trabajando en un servidor. Es precioso poder saber que el Señor está con nosotros. Contrarresta el estrés y sus consecuencias con la calma. Busca el autoconocimiento. Esto es bien importante. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. Necesitamos saber dónde estamos parados, pero para poder saber exactamente dónde estamos parados, tenemos que tener a Dios, ¿no es cierto?, como nuestra regla. Yo no me puedo comparar con mi hermano, con mi hermana, porque a lo mejor yo puedo estar mejor, pero si yo me comparo con Dios, entonces Dios me va a mostrar exactamente dónde estoy y lo que necesito cambiar. Es muy importante. Busca el autoconocimiento para aprender a controlar tus acciones y tus reacciones. Hay que hacer un análisis de cada uno de nosotros. Al ver un hogar donde los frutos de la mansedumbre y el dominio propio son practicados, notamos que está en conformidad con el deseo divino. Y mis hermanos, quiero que entiendan esto. Cada familia es muy especial. Cada familia tiene su propio ADN, su individualidad. Cada familia tiene también su temperamento y tienen las cosas que les gusta hacer. Lo importante es que cada familia como miembro se puedan conocer para que entonces puedan sacar lo mejor de cada uno de los miembros de la familia y entonces traer y compartirlo con los demás. Nosotros hemos tenido un proceso largo. El Señor nos ha traído hasta este punto, ha sido una bendición y de paso ha sido una bendición estar con ustedes cada noche. Nos hemos gozado, mi esposa y yo, cada vez que regresamos a donde estamos nosotros durmiendo, siempre estamos conversando, platicando, porque ha sido una experiencia linda para nosotros. Yo se los dije hace 8 días, la primera vez que salimos y hacemos esto juntos, por una semana, pero ha sido una experiencia maravillosa. Hemos tenido tiempo para platicar, hemos tenido tiempo para poner cosas en balanza también. El Señor nos ha dado esa oportunidad maravillosa y gracias a cada uno de ustedes. Busquemos, con esto termino, busquemos tener mansedumbre, dominio propio y paz que solo viene de Dios, porque esto nos dará fuerza y coraje para luchar, superar el enojo y las pasiones pecaminosas. En otras palabras, el Señor desea que nosotros tengamos éxito, pero que Él pueda ser nuestro estandarte, que Él pueda tener el control. Recordemos siempre que este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Jesús está preparando una morada especial para todos nosotros. Y mañana yo voy a hablarles de esa morada especial, de ese hogar especial que el Señor está preparando para todos nosotros. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos de nosotros deseamos decirle al Señor esta noche, Señor, yo necesito, yo quiero que tú, Lester fue el primero que levantó la mano, todavía ni digo, ni termino, mis hermanos, necesitamos amar mucho al Señor para poder decirle al Señor, Señor, llena mi vida por completo. Señor, toma mi ser, transfórmame, cámbiame, hazme nuevo, lléname de ti. Yo quiero mostrar al mundo cuán grande eres tú, pero yo no puedo hacerlo por mí mismo, sino solamente con tu ayuda. ¿Cuántos desean en esta noche, poniéndose de pie,
decirle al Señor, Señor, yo deseo renovar un pacto de fidelidad contigo para poder dar lo mejor de mí y ofrecerte siempre el 100%. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias por permitirnos cada noche venir y compartir, aprender de ti, Señor. Rogamos en esta hora que lo que hemos aprendido pueda quedar grabado en nuestra mente, que pueda marcar un antes y un después, que pueda prepararnos para ese encuentro especial contigo muy pronto, Señor, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Llénanos de ti, Señor, haznos mansos, haznos humildes, llénanos de amor, llénanos de paz, que podamos, Señor, manifestar plenamente en nuestra vida los frutos del Espíritu, para que entonces, Señor, podamos decir al mundo quién eres tú, pero no solamente de palabra, sino a través de nuestras acciones. Señor, bendice esta congregación de manera muy especial. Guárdale en el hueco de tu mano. Cada día, Señor, permite que ellos tengan ese encuentro personal contigo y que Cristo Jesús pueda ser tan real para ellos que no puedan vivir sin ti. Gracias, Señor. Gracias. Yo sé que tal vez aquí en esta noche hay alguna necesidad muy en especial. Queremos presentarla también, Señor, delante de ti para que tú puedas proveer de acuerdo a tu gran amor para esa necesidad. Gracias, Señor, por todo. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén.